Muy buenas noches, damos gracias a Dios que por fin arribamos ya a nuestra lección 8 sobre las tentaciones y vamos a estar estudiando este tema en esta noche. Es uno de los temas súper importantes para nuestra vida cristiana, de cómo poder enfrentar la tentación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor, tu misericordia, Señor, porque tú estás presente en nuestras vidas. Señor, y queremos que en esta noche tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí las tentaciones y vamos a estar estudiando cuáles son las fuentes de las tentaciones. Y aquí tenemos tres fuentes: Satanás, la carne y el mundo. Esas son las tres fuentes que estaremos estudiando en estas lecciones. Las condiciones de la victoria sobre el pecado. Y vamos a estar estudiando que debemos estar alertas, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que debemos ser prontos para oír, es decir, obedecer la palabra de Dios. Debemos conocer cuáles son las provisiones para nuestra escape o la puerta de salida que Dios nos da a la tentación. Tenemos que aprender a obedecer por la fe y orar por la victoria. Esos son los temas que estaremos desarrollando en esta lección. Muy bien, vamos a mirar el tema de las tentaciones. La vida en este mundo es una lucha constante entre lo bueno y lo malo. Para empezar, vamos a buscar una definición bíblica de un creyente maduro. Así que busquemos en la Biblia Hebreos el capítulo 5, el versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Existe nuestra tendencia de racionalizar nuestro comportamiento. Veamos en esta Biblia entonces, ¿qué nos dice este versículo de Hebreos 5:14 en cuanto a la madurez? Dice aquí que los maduros tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero este discernimiento, dice este versículo, viene por usar la palabra, es decir, poner en práctica la palabra de Dios. Cada vez que nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces la madurez, el discernimiento, se va ejercitando en nosotros. Cuando nosotros estudiamos el tema de la obediencia, nosotros vimos que es súper importante para nosotros el obedecer, porque eso es lo que hace que los sentidos se ejerciten y se agudicen y podamos permanecer fieles al Señor para que nosotros no seamos engañados. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la madurez según Hebreos 5:14? Que la madurez viene por la obediencia, el ejercicio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto agudiza nuestros sentidos y nos ayudan a crecer en el discernimiento de lo que es bueno y lo malo, de aquello que me conviene para crecer espiritualmente y aquello que no me conviene, aquello que me estanca en mi crecimiento espiritual.
Ahora, existe la tendencia de racionalizar nuestro comportamiento y de fluctuar en lo que sabemos que es correcto delante de Dios. El creyente maduro aprende el discernimiento del bien y del mal y hace un compromiso con el bien. La tentación es el impulso inicial dentro de cada uno de nosotros para escoger lo malo o el pecado. En sí, la tentación no es pecado, pero si no es manejada correctamente, pronto puede llegar a ser pecado. Y esto es súper importante que entendamos, ¿no? Todos nosotros somos tentados. Jesucristo fue tentado, pero él no pecó. De la misma manera, el Señor nos capacita a nosotros por la vida de Cristo, Él viviendo en nosotros, a poder vencer la tentación. Así que vamos a estar aprendiendo cómo es que nosotros somos tentados. Vamos a leer en Jeremías, capítulo 17, el versículo 9. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Según este versículo, ¿qué es la verdad en cada una de nuestras vidas que hace que la tentación sea más difícil que vencer? Según este versículo nos dice nuestro corazón, porque es engañoso. Es decir, que desvía de la verdad a nuestras mentes y a nuestras emociones. Por eso se nos hace difícil vencer la tentación, porque nosotros, como personas caídas, pecadoras, que nacemos pecadores, nacemos con un corazón engañoso. Entonces nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones tienen una tendencia a engañarnos. También nuestra mente y nuestro razonamiento. Según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, ¿cuál es el resultado de este engaño? Si ¿Qué nos decimos hace que no, creer? Primera de Juan 1:8. amén. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muy bien. El resultado es que nos engaña, dice aquí, a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos hace creer de que la mentira es verdad, ¿verdad? Yo siempre digo que el engaño es cuando nosotros creemos que el no practicar la verdad, el no obedecer a la verdad, nos puede llevar a ser felices. Y ese es el engaño, ¿no? El engaño es hacernos pensar que esa mentira que nosotros creemos nos va a poder hacer felices. Si permitimos que el corazón nos engañe para creer que no hemos pecado, podemos justificar cualquier pecado. El mecanismo de autodefensa quita la culpa que acompaña el pecado. Siempre nosotros tendemos a justificarnos, ¿no? Como hizo Adán y Eva cuando ellos pecaron, dice que se escondieron, se escondieron. La reacción natural de nosotros como seres humanos es esconder el pecado. Y ese es un mecanismo de autodefensa. Y la manera que muchas veces queremos esconder el pecado es
justificándonos, racionalizando el pecado, y de esa manera nosotros queremos no confrontar y decidimos vivir en el engaño. La marca de un creyente verdadero es la práctica de confesar o admitir los pecados en vez de esconderlos, racionalizarlos o excusarlos. Tenemos que ser transparentes y honestos delante de Dios. Dios quiere que yo me presente como soy. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos presentamos como somos y admitimos delante de Dios que hemos pecado, dice la palabra de Dios de que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a estar mirando esos versículos. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, Pablo escribe de sus imperfecciones. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Amén. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Muy bien, ¿qué es lo que hizo Pablo aquí? Dice que él se olvidaba ciertamente lo que queda atrás. Pablo admitía sus errores, sus imperfecciones, confesaba su pecado e inclusive las victorias que él tenía, las dejaba atrás y no se confiaba en sí mismo, sino que seguía adelante. Muchas veces nosotros pecamos o caemos en pecado y ahí nos detenemos, en lugar de confesarlo y seguir adelante. Y Dios quiere que nosotros sigamos adelante, que no nos estanquemos cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros pecamos. Él quiere que sigamos adelante. Muchas ocasiones hay en que los creyentes nos desanimamos y pasamos temporadas en los problemas que tenemos, en las fallas que hemos cometido y siempre estamos mirando y como nosotros sabemos decir, ni nosotros mismos nos perdonamos. Dios quiere que sigamos adelante, que miremos, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él quiere que sigamos adelante. Entonces, lo que hizo Pablo es olvidar ciertamente lo que queda atrás y seguir adelante. Porque nosotros tenemos la promesa del perdón, del sacrificio de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, que nos dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, nos da la seguridad de que podemos olvidar ciertamente lo que queda atrás. Nuestra conciencia puede estar limpia porque Cristo pagó con su sangre para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Cuanto más medite en estos versículos, menos atracción tendré contra el pecado. Hay un versículo que me gusta y que es categórico en cuanto a este tema. Nos dice en Hebreos, el capítulo 9, versículo 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo tiene la capacidad de limpiar nuestra conciencia.
La conciencia limpia no viene por las buenas obras que yo hago. La conciencia limpia nosotros la obtenemos cuando confiamos en la sangre de Cristo. Él limpia nuestra conciencia. Y con una conciencia limpia podemos seguir adelante. Muy bien, vamos a mirar las fuentes de la tentación. Y al mirar estas tres fuentes, vamos a terminar nuestra lección en esta noche. La Biblia nos enseña que hay tres fuentes de tentación: Satanás, el mundo y la carne. Satanás. Los siguientes versículos describen las actividades de Satanás. Escriba las maneras en que Satanás puede engañarnos. Vamos a ver en la Biblia. Génesis, en el capítulo 3, el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿En qué manera vemos aquí que Satanás tentó a Eva? Y vemos aquí que la primera cosa que hace Satanás es distorsionar la palabra de Dios. Distorsionar la palabra de Dios. Cambiar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay mucha gente que cita la Biblia y muchas veces citan fuera de contexto y le dan otro significado. No solamente que cambian, sino que tuercen lo que la Biblia dice. Y esa es una de las maneras que Satanás actúa, distorsionando lo que Dios dice en su palabra. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 10. Primera de Corintios 10, 10. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí viene la murmuración, ¿no? Cuando nosotros estamos criticando o hablando mal de otras personas o de los líderes, en este caso de Moisés, el pueblo de Israel pereció por decir cosas que no son. Simplemente murmuraban. Y esa es la murmuración, es una de las cosas que Satanás utiliza para engañarnos. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 8. Amén. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. Sed sobrios y velad. Y aquí la palabra sobrios quiere decir que debemos tener una mente clara. Tenemos que saber qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice las Escrituras. Sed sobrios y velad. Si no estamos claros, si no tenemos en claro en nuestra mente lo que la Biblia nos dice, va a ser fácil, como dice aquí, que el león rugiente simplemente nos ataque, nos devore. Cuando nosotros no tenemos en claro lo que la Biblia nos enseña y nos dice, siempre vamos a caer, vamos a desviarnos. Hay dos cosas que Satanás siempre quiere hacernos. Una, hacernos creer que la palabra de Dios no es verdad. Y la segunda es de que Dios no es bueno. Entonces, si Satanás logra una de esas cosas, facilito vamos a ser engañados. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Una de las cosas que hace Satanás es acusarnos, hacernos sentir culpables, hacernos pensar de que Dios no nos perdona, hacernos desconfiar de que el sacrificio de Jesucristo es suficiente. Y eso es lo que trata de hacer Satanás. La Biblia dice que abogado nosotros tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y más o menos esto es la escena que pasa en el cielo, ¿no? Cuando nosotros pecamos, Satanás va delante de Dios el Padre y le dice, mira, tu hijo está pecando, mírale. Y Jesucristo, como abogado, intercede por nosotros y dice, pero yo morí por él. Yo derramé su sangre, yo derramé mi sangre para perdonar sus pecados. Pero si nosotros no reconocemos del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, que es poderosa para limpiarnos, entonces nos vamos a sumergir en la culpa. Y Dios quiere que nosotros constantemente estemos apropiándonos de el perdón que Dios ha logrado para nuestras vidas. Una vez que aceptamos a Cristo, también recibimos un enemigo que es muy sutil. Se llama el destructor y el león, como acabamos de ver en Pedro. ¿Quién nos consumirá si le damos la oportunidad? Aunque está acusándonos delante del trono. ¿Qué hace Cristo contra su crítica? De acuerdo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, yo ya lo mencioné. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo intercede por nosotros como abogado. Tenemos que apropiarnos del perdón de Cristo. Y Él está presto para interceder por nosotros y perdonarnos y no permitir que la acusación, la culpa, gobierne nuestro corazón. Por esto, no tenemos esperanza ninguna en la corte delante de Dios si no tenemos a Cristo para defendernos, porque Él es nuestro abogado. Además, tenemos la promesa en Romanos capítulo 8, versículo 39, donde nos dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios jamás será persuadido por Satanás para abandonarnos. Esa es la promesa. Dios jamás se separará de nosotros. Y Satanás quiere hacernos pensar de que Dios no nos perdona. Recordemos que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Muy importante conocer eso. Vamos a ver la segunda fuente de nuestra tentación, la carne. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa, en la cual hemos nacido. Esta no cambia cuando aceptamos a Cristo. La carne desea la misma cosa como siempre. Y si nos rendimos a sus deseos, nos llevará al pecado. De los siguientes versículos, escriba lo que dice de la batalla que ocurre dentro de nosotros. Vamos a leer Santiago, capítulo 4,
versículos 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, miramos aquí lo que ocurre dentro de nosotros. Dice que ocurren guerras, pleitos, nuestros deseos que combaten contra nuestra alma. De ahí salen las codicias, las envidias, y no podemos alcanzar lo que nosotros deseamos. Esta batalla nace dentro de nosotros mismos. Entonces la tentación nace de nuestros propios deseos, del egoísmo que tenemos para satisfacer nuestras propias necesidades. Y muchas veces estamos dispuestos a causar divisiones, a pelearnos, a dejarnos llevar por nuestras pasiones, y de esa manera nos lleva al pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas en el capítulo 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vemos aquí que la carne, cuando es abastecida, la carne cuando le damos lugar a la carne, entonces maneja nuestra vida. Y vamos a hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros no abastezcamos para la carne. Literalmente esto significa que no debemos dar oportunidad a la carne. No le debemos dar oportunidad. Y hay muchas maneras, ¿no?, que podemos darle oportunidad a la carne. Como ya vimos muchas veces, por los chismes, por las murmuraciones, por quizás mirar pornografía, o por quizás irnos a los lugares donde no nos conviene irnos, ¿no? Quizás irnos a una discoteca, o a estar con los amigos que practican ciertos vicios o adicciones, y muchos de nosotros podemos caer cuando nosotros abastecemos. Eso significa no nos separamos, no nos separamos. Le damos la oportunidad a la carne y caemos. La batalla dentro de nosotros es entre la carne y el espíritu. Una decisión de caminar en el espíritu es la única manera de vencer a la carne. Como vemos aquí en Gálatas, dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solamente el andar en el espíritu nos va a ayudar a triunfar sobre la carne. Por último, vamos a ver la última fuente de nuestra tentación: el mundo. Esta es la tentación de conformarnos a la moralidad
y placeres de la cultura, en vez de enfrentar la exclusión de la sociedad, el rechazo y la persecución de la injusticia. Las siguientes son algunas experiencias que pueden estar sucediendo en su vida. Marque lo que ha sido su experiencia. Y estas son cosas que la gente del mundo hace, ¿no? Pero miremos, nosotros como creyentes caemos muchas veces en los placeres y el sistema de este mundo. Vamos a ver. Primero, buscamos seguridad en las posesiones, es decir, que confiamos que la manera en que se va a resolver nuestros problemas es cuando tengo el dinero y ya cuando tengo los bienes que yo necesito ya estoy bien. Pienso que eso me da seguridad a mí o mi seguridad es en Dios. En Segundo, Dios. buscar respeto por el talento, por el logro o el éxito en algo. Muchos de nosotros queremos ser artistas, ¿no? O queremos que reconozcan nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestra inteligencia, ¿verdad? Y sacamos títulos, nos vamos a la universidad y todo eso para tener éxito y ser reconocidos y respetados por eso, ¿no? No hay nada malo en hacer eso, pero cuando yo dependo en eso, cuando yo pienso que el respeto a mi persona viene por esas cosas, estoy siguiendo la corriente de este mundo. En este mundo la gente respetable, entre comillas, ¿no? Son los que han alcanzado esos éxitos, pero muchos de ellos tienen vidas vacías, vidas llenas de inmoralidad, de pecado, y son personas de respeto, ¿no? Porque han alcanzado cierto éxito en la vida. Tercero, comprarse ropa o cosas para estar a la moda. Cuando yo dependo y mi seguridad y mi valor como persona dependen de las cosas que están de moda o de las cosas de marca, etcétera. Cuando yo pienso que eso me va a dar a mí seguridad, me va a hacer sentir una persona importante, entonces estoy siguiendo la corriente de este mundo. Dice, ignorar o violar principios para no causar problemas. Muchos de nosotros mentimos o en algunas empresas se maquillan la contabilidad y hacen, otras personas no pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Seguimos la corriente de este mundo y violamos los principios, ¿verdad? Para no tener problemas nosotros. Procuramos conocer a gente importante para nuestro propio beneficio o sacar ventaja. Nos queremos codear con la gente que supuestamente son importantes o como nosotros decimos, de la alta sociedad, para hacernos sentir importantes. Pero en realidad, nuestra importancia viene de Cristo. Nuestra seguridad viene de Cristo. El respeto, el honor que nosotros tenemos viene por obedecer a Dios. Nosotros somos importantes para Cristo por ser hijos de Dios, no por tener cosas de marca. Nosotros somos importantes para el Señor y somos herederos de sus riquezas, de sus bendiciones. No tenemos necesidad de violar ningún principio. Y nosotros somos importantes para Cristo porque Él dio su vida por nosotros. Así de importantes somos para Él.
En estos versículos vamos a mirar cuál debe ser nuestra relación con el mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Tenemos que confiar en el Señor, no confiar en las cosas de este mundo. Nosotros hemos vencido al mundo. Es decir, de que no debemos seguir el sistema o el molde de este mundo, los conceptos, los principios de este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que Estás con mute. Ok, hablando de Romanos capítulo 12, el versículo 2 nos habla de que nosotros no debemos tomar la forma de este mundo o amoldarnos. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, no tomar la forma de este mundo. Y dice que cuando renovamos la mente, es decir, no seguimos los principios y los moldes de este mundo, entonces podemos nosotros, dice el versículo, experimentar o conocer cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que yo pueda confiar en lo que Él tiene para nosotros. Vamos a ver Primera de Timoteo 6, 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Amén. Amén. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien. Y aquí viene el amor al dinero, ¿no? El amor al dinero. El dinero no es malo. El amor al dinero es el que nos puede llevar a nosotros a seguir la corriente de este mundo. Muchos viven para tener dinero. No usan el dinero para vivir. El propósito de vida es hacer el dinero. Eso es una cosa. Pero yo necesito el dinero para vivir, no vivo para tener dinero. ¿Sí se nota la diferencia? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el último versículo, Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo es darle la prioridad, es darle el primer lugar
en lugar de Dios. No debemos permitir que las cosas de este mundo reemplacen a Dios. Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar. Muy bien, hemos visto las tres fuentes de nuestra tentación y mañana estaremos mirando las condiciones para la victoria. Así que nos vemos mañana a las 9 de la noche.